Bueno, pues nada, buenas tardes. Bueno, soy Vicente Sevilla. Algunos ya hemos coincidido aquí en la Sociedad Micológica. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, voy a hablaros de sabor y textura de las setas. El año pasado fue el olor de las setas. Este año vamos a hablar de setas con una textura y un sabor particular o reconocible en este caso, ¿vale? Eh, de todos modos, suelen ser charlas que no son interactivas. Si alguien quiere preguntar alguna cosa en mitad de la charla y está de acuerdo la gente que lo organiza, por mí encantado, ¿vale? Yo prefiero que sea así, que no soltaros un rollo y tal. Entonces, en este caso, vamos a empezar por el sabor de las setas, a qué se debe ese sabor y setas que todos conocéis, porque yo pregunto, ¿las setas se pueden probar todas o se deben probar? Claro, probar no es comer. Probar sí. A ver, hay setas cuya separación macroscópica o de visu es muy complicada, pero si la complicamos más todavía, como el género rúsula, y no sabemos si es picante o dulce, ya directamente es mucho más difícil poder llegar a algo cercano o próximo. Aparte que luego haya que hacer un estudio con reactivos o unas secuencias moleculares, ¿vale? Entonces, el probar y el oler las setas y comprobar incluso la textura es esencial para el tema de reconocimiento de especies de visu o macroscópicamente, que es lo mismo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con, así pasa ahora, que el sabor de las setas que se caracteriza por los aminoácidos, lo que aporta el sabor umami. ¿Sabes lo que es el sabor umami? ¿Os suena? Umami. Es una cosa nueva, es una... ¿Sabéis? Los cuatro sabores esenciales los conocéis, ¿no? Vale, ácido, amargo, dulce y picante. Vale, el sabor umami, en este caso, se supone que es una especie de sensación que produce una mezcla entre sabor salado y sabor especiado, que se llamó así. En Japón se ha llamado, en Japón siempre renombran las cosas de alguna manera. Bueno, pues se llamó de esta manera y ese supone el sabor inclasificable que nos dejan las setas que comemos, porque realmente las setas que comemos son dulces o son saladas enteramente. Picantes, evidentemente, no los vamos a comer, pero evidentemente hay algunas que son picantes o agres que luego veremos. Realmente el sabor umami o la sensación umami esa, si se describe así, sería el sabor de las setas, entre otros alimentos. ¿Vale? Luego tenemos que también están compuestas por péptidos, por azúcares, por otros compuestos orgánicos también y por compuestos volátiles, que al cocinar, como pasa con los vinos a la hora de una cata, podemos percibirlos, en este caso, ¿vale? Cuando cocinamos setas, ¿habéis cocinado alguna vez, aunque no se deben comer, Cryptocybe nebularis? ¿Y qué os pasa cuando habéis metido en una sartén un Cryptocybe nebularis? Que se no, no, pero el aroma. O sea, no huele toda la casa, Cryptocybe nebularis, pues ese es el tema, ¿no? O sea, esa es un poco la presencia volátil del aroma de algunas setas. Algunas es muy tenue, muy suave, y otras es muy presencial. En el caso de las setas aromáticas, como los criptocibes, en el caso de la sección donde está el odora o el obsoleta o alguno de estos que huelen anisados, también a la hora de recolectarlos, a la hora de tenerlos en algún sitio para estudiar, al abrir el recipiente donde se tienen, es un aroma muy penetrante en este caso a anís, ¿vale? Pasa con el perrechico, el calocibe gambosa. Esta es una seta que es muy presencial también, que tiene un aroma marina muy intenso y que a la hora de cocinarlo se potencia de esa manera, ¿vale? Bien, dice las setas que son ricas en hierro, en fósforo, en yodo, en magnesio, en selenio, en calcio, en potasio, en un montón de componentes, en vitaminas también. Y en composición química se reporta que en humedad tiene un 91,4. Se dice que las setas son básicamente agua. Son como una esponja en este caso, eso lo sabéis. Y su cantidad de grasas es muy baja, es muy poca. Están recomendadas en dietas hipocalóricas en este caso, aparte que tienen nutrientes, ¿vale? Y son una gran fuente de vitamina B y D. Lo que dice que el umami es el quinto sabor básico, además de dulce, salado, ácido y amargo, lo que os he contado antes, ¿vale? Y que significa delicioso, especiado o sabroso. Ese sería el sabor, en este caso quedarían algunas setas o en parte algunas setas, ¿vale? Bien, sabor desagradable. ¿Qué entendéis como sabor desagradable? ¿Picante,
ácido, amargo. ¿Hay algún sabor dulce que os parezca desagradable? Setas que empiezan sabiendo bien y luego no saben tan bien. Al dar el bocadito así de prueba, ¿os ha pasado alguna vez con alguna rúsula? Que parece dulce o tiene sabor como a frutos secos y luego tiene un regusto al final como acre. ¿No os ha pasado? Y está especificado en algunas publicaciones además, pues eso sucede a veces, ¿vale? Tardan un tiempo en las papilas gustativas hacer una reacción. Entonces, en el caso de las que son desagradables desde el principio, Lactarius acris, ¿lo conocéis? Es un Lactarius que está presente sobre todo en zonas de hayedos y melojares, más bien del tercio norte. En Madrid yo creo que hay también, pero yo no lo tengo en mi inventario como clasificado. Tiene da una sensación de ardor similar al Lactarius pyrogalus. ¿Conocéis el Lactarius pyrogalus? Sale exclusivamente bajo avellanos o casi exclusivamente bajo avellanos. Y la Rúsula acrifolia, que sí está presente en los melojares de la Comunidad de Madrid, es igual, es un sabor mezclado entre acre y ardiente. La sensación que da Lactarius acris en el látex, que luego se vuelve de color, primero es blanco, luego se vuelve de color rojizo. El Lactarius pyrogalus, que es blanco y luego tiene un tono blanco verdoso, y la Rúsula acrifolia, que no tiene látex, evidentemente, tiene las láminas que ennegrecen y al corte va cambiando de color, ennegreciendo la sección nigricante. En los tres casos es un sabor extremadamente ardiente. ¿Alguien ha probado alguna de estas setas? ¿Lo habéis comprobado? Sí, ¿no? La primera vez. La acrifolia la probé. Yo estuve con un caramelo un buen rato, porque le di un buen bocado, que tenía dudas entre acrifolia o densifolia, alguna de estas, y al final me di cuenta de la acrifolia sin ninguna duda. Y Lactarius pyrogalus, que en latín pyrogalus significa que emana fuego. O sea, os hacéis una idea del látex, que es extremadamente picante en este caso, ¿vale? Y Lactarius acris está entre una sección de los Lactarius, que incluye el acris, que incluye el Pterosporus, y que incluye, no recuerdo el otro, hay 3 Lactarius muy parecidos, incluso el Azonites también, que son de látex más o menos picante, más o menos acre, ¿vale? Vale, perdonad. Vale. Sabor amargo siempre. Bastante presente en la Comunidad de Madrid, en este caso, y en el norte donde vivo yo, en la montaña palentina, en todos los hayedos, que no está tan bien distribuida. Que una seta esté presente en un sitio con cierta abundancia no significa que sea una seta abundante. O sea, puede ser localmente abundante un Strobilobices strobiláceos en algún sitio y no aparecer en toda la península. Eso pasa con el Caloboletus calopus, que no es le citan en todas las guías, pero no es un boletal, no es un antiguo boleto tan común en algunos sitios. En este caso es de la sección donde está el radicans y donde está ¿cuál es el radicans? El calopus, no recuerdo, había otro más, que son también amargos. El radicas se le he dicho yo. El radicas, el calopus, hay otro más en la sección que no recuerdo ahora cuál es. Bueno, en esa sección está estos que son extremadamente amargos. El calopus es muy amargo, ¿vale? Luego está la Claveriadelphus pistilaris, que la conocéis, presente en los melojares, en los hayedos norte es muy común. Y está luego la contraposición de esta, que es la Clavariadelphus truncatus, que es plana, está truncada, más rugosa, salen coníferas y es dulce. Es la que os habrán contado que se usa como chupete en los países del norte, eso decían, ¿no? Que a los niños pequeños les daban como chupete, como si fuese un dulce. Yo creo que eso es un mito más que otra cosa, pero queda bonito decirlo. Dice, se usaba la antigua, la truncatus, la prima hermana de esta, para dulcificar a los niños pequeños, para como si fuese un caramelo, como si fuese un chupachus. Realmente es un dulce. ¿Habéis probado alguna vez la truncatus? Pues un dulce como si fuese, parece artificial. A mí me recuerda un poco a la sacarina, ¿verdad? Es un poco, no es un dulce que mole al comerlo, es un poco ahí como sacarinoso. Pero es menos común, está bastante más común que la truncatus, que en la Comunidad de Madrid aparece y en la zona de Segovia y Guadalajara esporádicamente en algunos pinares. Bien, tenemos Ifoloma fasciculare, muy común también en coníferas y en frondosas, que es una seta que crece fasciculada, que crece en ramilletes, en racimos, y es extremadamente amarga, aparte de tóxica. ¿La habéis probado alguna vez? Hola, hola. Bueno, pues Cifroma fasciculare tiene otra prima hermana que sale también en coníferas, que puede salir cercana a ella, que es Cifroma capnoides, que es dulce, pero tiene láminas de color gris
grisáceo, no de color verde azulado y luego de color pardo como iformas fasciculares, en este caso, ¿vale? Y luego el Leucopaxillus gentianeus, antiguamente llamado Leucopaxillus amarus. ¿Por qué se llamaría amarus? ¿Y a qué huele esa seta? ¿Harina rancia o a gallinero, como la innombrable clitocibe esta, ¿verdad? Se llama leucocibe, ¿no? Paeptalma. Esa que huele también como a gallinero, es el mismo olor, es un olor a harina rancia, pero potenciado con algo como acre o más ácido, ¿no? Y el sabor es muy amargo, en este caso. O sea, que son setas esencialmente amargas, ¿vale? Cualquier pregunta me paráis. No existe ese boleto ya. Eso era una fantasía que es el Radicans, que es el antiguo, es ese actual Radicans. No, pero estaba el Calopus, estaba el Radicans, tú lo sabes, además. Ese, bueno, pero que es el que no tiene, es el Reticulatus antiguo, el que no tiene la... Sí, ya está. Y ya está. Pero aparte del Radicans había otro que es amargo, de la sección. Y tampoco está ahí. No, creo que había otro, pero bueno, no me acuerdo bien, pero vamos, que ya... Dime. El Bacillus humorus ese es verdad que se usaba en algunos pueblos para detectar a los bebés. No has sabido eso. Yo es que soy en tantas fantasías, o sea, en las setas es como... No, a ver, puede ser, quiero decir, yo de historias, tengo un libro que se llama Mitos, Realidades, Historias de la Seta, que es muy divertido, pero luego vete tú a saber si eso es cierto. Entonces, a nivel literario interesa, pero a nivel real yo intento filtrar lo que realmente hay en publicaciones serias, porque si no al final dices, joder, me empiezo a mirar cosas de estas y es divertido, para contar algo. Cuando es curso de iniciación a la micología está bien contar estas cosas, porque a la gente se le quedan detalles, ¿no? Pero si no, al final luego hay que cribar mucho, hay que hacer mucho filtro en estas cosas. Yo eso no lo sé, o sea, a lo mejor es, pero eso no lo sé. Lo que sí o sea, siempre se ha contado es que llaman chupete al truncatus por eso, pero yo nunca he terminado de creerme que nadie le dé una seta a un niño para que le esté chupando. O sea, sí, bueno, en los pezones para dar de mamar también puede ser, es verdad. Eso sí. Vale. Pasamos al sabor amargo y luego picante, que no es lo mismo, que sería el Lactarius azonites. En este caso, muy próximo al Lactarius sterosporus y al Lactarius acris que hemos visto antes. ¿Vale? Otro es Lactarius de la misma sección, es Lactarius fuliginosus, que se me olvidó comentarlo antes. Luego, sabor a harina rancia. A ver, aparte del olor parecido a la harina rancia que tiene el Leucopaxillus gentianeus, hay algunos clitocibes que lo tienen, que yo creo que luego veremos alguno también. En este caso es olor. ¿Recordáis ese clitocibe que ahora es leucocibe, que en todas las leucocibes? No, es singerocibe. Que está en todas las publicaciones que dice olor a palo de gallinero, tal. ¿Sabes? ¿Lo habéis leído alguna vez, no? A ver, ¿cómo describís? Porque esto es tema de olor, no es tema de sabor, pero el sabor creo que es igual. ¿Cómo describís olor a gallinero? ¿Cómo describís olor a Clitocibe nebularis? Es que esa, no es así mismo, o sea, claro, es el olor a gas de alumbrado que decían de, yo tengo 62 años y no sé a qué huele el gas, sé lo que huele un quinqué, o lo que huele un candil que traía mi abuelo del rastro que los compraba y quedaba el resto del carburo que quedaba ahí, pero el gas de alumbrado no sé a qué huele. Con lo cual, en el caso del sabor a gallinero o el olor potenciado con el sabor, pues no lo sé. En este caso, este sí huele a harina rancia, dice que sabe a harina rancia. Yo no he probado el clitocibe vivecino, pero es común en los pinares. Es un clitocibe de láminas grises, bastante grande y con sombrero embudado, que le habréis visto aquí seguramente en algunos pinares. No, el de Fembris es este se llama ahora Metacroa, el de Fembris. No, este es otro diferente, este es más grande que el de Fembris. Este huele mucho a harina, el de Fembris tiene un olor suave, pero no es harinoso en este caso. Luego, sabor picante e intenso. ¿El Calciporus piperatus lo habéis visto alguna vez? Vale. ¿Qué caracteriza al Calciporus piperatus? No hablo de sabor, hablo de otra cosa. En cuanto lo veis, decís, es un Calciporus. La base del pie, o sea, el micelio es amarillo,
con lo cual los restos miceliares que están en la base del pie, esos restos miceliares son amarillos también. Entonces, es un boletal muy común, tiene colores bastante mates, los poros muy separados y la base, la parte de los restos de micelio de la base del pie son amarillas porque el micelio, como pasa en algunas, en muy pocas setas, es amarillo también. Entonces, en este caso, aparte de eso, es muy picante. Y aparte de eso, hablando de historias otra vez, como comentaba Fernando, a ver, esta seta dicen que se usaba, se puede secar y se puede usar como condimento. No lo sé. También dicen de alguna rúsula. ¿Alguien ha usado eso como condimento, perdón, alguna vez? ¿Tú sí? ¿Y qué tal? Y no te produce ningún trastorno gastrointestinal ni nada, ¿no? Es indestructible, Israel. Bueno, en cualquier caso, Calciprus piperatus es una seta que, aparte de la parte miceliar en la base del pie amarilla, tiene sabor claramente picante. Hay uno que se le parece bastante, que es el Rubiniboletus rubiginosus, rubinosus, que era el antiguo, bueno, no sé cómo se llama ahora, creo que es Calciprus rubinosus. Este es muy parecido, más de color más cereza, más rojizo, pero si hay alguna duda, porque algún Piperatus es más rojizo que este cabeza en la foto, si hay alguna duda, hay que probarlos. Uno es claramente dulce y otro es claramente picante. O sea, en este caso el otro es mucho menos frecuente. Entonces, estas fotos son mías, bueno, algunas de la montaña palentina, otras de Madrid, muchas son de Madrid. Y el rubinosus lo he visto allí y lo probé porque tuve dudas. Alguno de esos es un poco más rojizo y era claramente dulce en este caso. ¿Vale? Luego, ¿perdón? El amarestens. Sí, ese es el que llama. Sí, es el amarestens, el amarelus. Amarelus, ese. Ese es también amargo. Es amargo. No es, ese es de amargo y picante. Este es más picante y el otro es dulce. O sea, y se parecen entre ellos, tienen cierto parecido. Luego, el Lactiflux piperatus, que comentabais antes, antiguo Lactarius piperatus, es claramente picante. Es una seta grande, aquí es común, en los melojares sale bastante, en los hayedos en la montaña palentina y en Cantabria es increíble las fructificaciones que puede haber de esta seta. Brutal. El año pasado hubo muchísimos. Luego, la Rúsula nobilis, antiguamente llamada Rúsula mairei, que tiene láminas quebradizas, pie blanco y sombrero claramente rojo sangre, está bastante presente también en los hayedos del norte y en algunos robledales, algunos melojares. Yo en Madrid esta no sé si está citada. Es más del norte, más de la zona de Burgos, incluso de Segovia. Yo creo que esta seta no está muy presente por Madrid, Rusa nobilis, ¿os suena? De hayedo y a veces de hayedos en los márgenes con algún robledal de Quercus petrea o de Quercus pirenaica. El de la Pedrosa. Vale, ahí sí sale, sí. Vale, pues es una seta, la Rúsula nobilis, claramente picantes. Dentro del grupo de las setas picantes, esta es muy picante también, ¿vale? Generalmente las rúsulas rojas de láminas blancas y pie blanco, no todas, pero muchas suelen ser o relativamente picantes o ardientes o picantes del todo, ¿vale? Luego, Lentinellus ursinus, que tampoco es muy común, que tiene láminas aserradas, que tiene aspecto pleurotoide, también es picante en este caso. El Vulpinus, sin embargo, no es tan picante como este, que es parecido, ¿vale? Es una de las pruebas también que se puede hacer para identificar. Luego, Lentinellus micheneri, que aquí sí está presente, que es el antiguo Cochleatus, si mal no recuerdo, ese sale en madera degradada, generalmente de Oquercus o incluso de Erica, de algún tipo de brezo. Y a ver, no es que salga en abundancia, pero está bastante presente en la zona de la Comunidad de Madrid, en la zona centro en general. ¿Vale? Láminas aserradas, pie visible y excéntrico en este caso. Es una seta que a ver, no es muy grande, con lo cual hay que ir a buscar. Son setas de colores discretos que hay que saber. Restos leñosos de un brezo, de un espino, tal, pues te vas a buscar y a lo mejor aparecen estas cosas. Igual que ascomicetes pequeñitos raros, yo qué sé, pues algún lasnum o te aparece alguna molicie, ese tipo de cosas, ¿vale? Bien, sabor neutro interpretable. ¿Qué significa interpretable? Que eso ya depende de cada uno de lo que nos parece. Es verdad, es que el olor, el sabor, incluso la textura de algunas cosas depende de nuestro gusto. Dime. Pues tengo una anécdota graciosa porque mi mujer es extranjera y le gustan mucho las cosas ácidas. Uh -huh. Y un día encontré una
una seta que es la pictulina hepática. Mm. Y ella dijo que era ácida, que le encantaba. Sí, intentó. De fistulina hepática. A ver, que ciertas setas produzcan indigestión a ciertas... O sea, por ejemplo, mi mujer es alérgica al boletinol. O sea, cualquier boletal no lo puede comer, pero este año he descubierto también lo es a la familia Cantarellacea. O sea, los Cantarellus y los Craterellus en este caso tampoco les sientan bien. Entonces, depende de... O sea, yo creo que la fistulina hepática hay gente que le sienta bien, hay gente que no. Se suele comer en crudo, en ensalada y se le echa limón, que lo recordad. Yo lo he comido a la plancha. La cocina, pues la gente la come en la plancha y nadie dice, perdón, a la plancha, en crudo nadie dice nada. Yo la comí en la plancha, a mí no me gusta, porque es muy especial para las setas, me gustan muy pocas, pero en este caso esta me parece, el olor me parece curioso, acidulado, y el sabor. Pero que haya sentado mal, yo no sé, a ver, habrá... Dijo que era un sabor que ella le recordaba, que era de las pocas setas que le había llevado que le gustaba. Sí, y le sienta mal. Esas cosas pasan. Bueno, sabor neutro interpretable. A ver, sabor mentolado dentífrico, que es la rúsula lépida. Esa la habéis visto aquí, si la hay. A ver, lo de mentolado, es decir, yo, por mucho que pruebo esta seta, yo no le rollo, no le busco, no le encuentro rollo, perdón, a un dentífrico. Sí le puedo ver un tono un poco, no sé, petaceta en la boca, o sea, algo curioso, pero dentífrico, o sea, ¿quién sería el tipo que diría esto? O sea, como que tuvo una visión dentífrico. ¿La habéis probado y os parece dentífrico? Rara. Es que es lo que dices, esto es una cosa rara. A ver, es muy relativo, ¿no? Lo de los sabores de las setas en este caso, ¿vale? Entonces, que una seta, que una rúsula no sepa lo habitual de todas las rúsulas, que puede ser dulce, que puede ser avellanado, que puede ser picante, es diferente ya. Y luego la rúsula lépida además tiene una superficie bastante aterciopelada, por lo cual es bastante curiosa. No es una típica rúsula roja muy brillante o incluso viscosa, sino que es más bien, no es seca, pero es más bien aterciopelada la textura que tiene. Luego el sabor, raro, muy dices, un sabor extraño. Sabor a col, los albatrelus, bastante poco frecuentes. Yo el confluence lo veo aquí de vez en cuando en la sierra, pero no lo he visto en más sitios. Lo he visto en Guadalajara, lo he visto en la zona de Rascafría y tampoco es muy abundante. Con lo cual yo no he llegado a probar esta seta, ni veo, o sea, no detecto que tenga olor a nada. El sabor a col no lo sé. ¿La habéis probado alguna vez? Si se puede, en teoría hay gente que se lo comía. Pero yo no, el sabor a col no, es simplemente por literatura, por lo que he estado leyendo, ¿vale? Sabor a rábano, Pluteus cervinus y Volvopluteus globiocephalus, la antigua Volvariela especiosa. Vale, el Pluteus cervinus huele claramente a rábano. El sabor no lo sé porque yo no lo he probado. Pero los Pluteus en general, o bastantes Pluteus, huelen a rábano. ¿Os habéis dado cuenta? O sea, cuando los cogéis, el olor que da es a rábano. Y los Volvopluteus, en este caso el globiocephalus, huele claramente a rábano. De hecho, se considera una seta de estas en las guías antiguas, al menos ponía como un comestible aceptable, pero yo con ese olor no, como que no apetece, ¿no? En este caso comerla. Si alguien la ha comido aquí, hay gente que ha comido muchas setas, históricamente. Si alguien la ha probado, puede decir a qué sabe realmente. Yo no sé si sabe a rábano o no. El olor sí es a rábano, es rabanoide o rafanoide, ¿vale? El rábano yo lo asumo, o sea, como mucha gente, y me dijo una vez alguien que estaba en una senda que hice, huele a frutería. Y más bien me huele a mí a patata cruda, pero está identificado como olor a rábano. Claro, pero es que dice rábano o patata cruda. Entonces, olor a frutería es identificable como algo genérico. Cuando entras en una frutería es una explosión de aromas a huerta, de algo relacionado con eso, sí. Está claro que el olor a patata cruda puede tener las micenas que huelen a... Yo creo que sí. La micena pura a mí me huele a patata cruda, claramente. Pero estas que son tan indefinidas, o los ebelomas que huelen, es diferente. Eso sí puede oler más a rábano. Eso es más a rábano. Puede ser más a rábano. Claramente. Sí, efectivamente. Bueno, fistula hepática. Mira, ahí tienes... Era acidulado. Ese olor que tienes...
A ver, este se le considera sabor salado porque tiene un punto, quizá ligeramente salado, el punto ese umami que os he contado antes, muy potenciado, ¿no? Es una seta que me parece muy buena para fotografiar, pero para otras cosas. Y es que soy poco defensor de que se coma cualquier seta. Que se pueda probar un poquito, un trozo, ver a qué. Pero luego el llevarte a la cocina, yo creo que deben ser mejores. Entiendo. Pero bueno, llama la atención. Es una seta que en estado joven no es coriácea, es más bien blanda, tiene buena textura, es una seta llamativa, pero para hacer fotos es muy bonitas. Pues ahí. Sabor agradable. Rúsula virestens. Aquí en la Comunidad de Madrid no es demasiado común. Están algunos encinares, está más la heterófila o la cianoxanta, yo creo, en las zonas de Quercus, ¿no? En Galicia, sí, no, en la montaña palentina, en Cantabria, es la que más, o sea, más presente que la heterófila, más presente que la cianoxanta, más presente que la vesca. En Alledo. En los Alledos este año ha sido tremendo de Rúsula virestens, muchísimas. Lo que pasa es que le ataca mucho las larvas. Enseguida, cuando hace buen tiempo, se parasitan y es complicado. Tiene un sabor claramente avellanado, o sea, es incluso más claro que el de la rúsula cianoxanta, entre otras cosas porque no tiene láminas lardáceas. Y enseguida hay una explosión de sabor en la boca que la cianoxanta a veces, con ese tono grasiento que tiene la lámina, se pierde un poquito más el sabor, a mi juicio, ¿eh? Es cosa mía. Uh-huh. El tiemblo. Sí, ahí sí la hay. Sí, 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 es verdad. Ahí sí la he visto. Es muy de castañar. Pocos. En el norte sabe mucho esa seta. De hecho, bueno, en la parte de allí no se recolectan las rúsulas, pero es que en el País Vasco, en la zona de Alavés, es la gibelurdiña, es su seta, ¿no? Pero es muy buena seta. El problema es el transporte de esta seta en un sitio que te llegue bien, que no llegue afectada por las larvas, pero es aromática en olor y en sabor. Es una muy buena seta. Luego el Boletus aereus, que lo conocéis todo el mundo y sabéis que tiene ese olor, pero ese sabor como fruto seco, nuez, almendrado, no sé, tiene un punto y especiado también, ¿eh? O sea, tiene el punto ese especiado a la plancha que deja un poquito ahí el sabor como ligeramente, levemente dulce al final también. Luego, rúsula heterófila, como habéis comentado antes, como he comentado, el tema de la inserción laminar anastomosada y plegada, es una rúsula que también es muy atacada por las larvas, que es muy de ahora. O sea, la rúsula heterófila sale muchísimo ahora en los robledales termófilos. Y luego el Boletus reticulatus, pues yo es que cuando estábamos en la tele, que estábamos haciendo lo de la cocina, le decía a Diego al cocinero, digo, a ver, tío, si cortamos los 4 grandes boletus y te los pongo en crudo, ¿eres capaz de diferenciarlos? Y él decía, sí, sí, tal. No, o sea, se la colé. Porque yo creo, a mi juicio, el mismo tamaño, el mismo desarrollo y un platito en crudo con un chorrito de aceite saben todos igual. A mi juicio, ¿eh? Creo que son totalmente indiferenciables. Pero bueno, es un sabor avellanado como puede tener el sabor el Boletus aéreo. Sí, sí, efectivamente. De hecho, la íntegra la empieza a recolectar la gente que está muy presente en los pinares de aquí en otoño, es una gran seta. Yo creo que es una seta de un sabor excelente y parecido al de un boleto, efectivamente. Vale, seguimos. Clitocibe odora. Esta seta que se usó en su tiempo para hacer licores y pósteres y tal, que luego se quitó del uso porque produjo o se ha comprobado que puede producir algún tipo de problema por acumulación y algún tipo de tumor, se puede desarrollar un tipo de tumor, es por acumulación. Es una seta que realmente tiene un olor anisado reconocible. Cuando tú llevas a una gente, a un grupo que no ha hecho un curso de micología nunca y le preguntas a qué huelen las setas, algunas se vas pasando, es muy gracioso porque yo no digo nada. Si dices, es como los sommeliers, tú mediatizas a la gente, ¿no? Entonces tienes que saber, y la gente te va diciendo a qué huele, y cada uno tiene su memoria olfativa, pero coinciden en algunos tipos de aroma. Y el anisado es claro siempre, es muy evidente. Y el sabor de esta seta, yo sí la probé, es claramente anisado. Pero sin ser demasiado dulzón, ¿eh? Es como el sabor del alcohol del anís. Es una cosa muy curiosa. Claro. El olor está, si hay un setal, pero con el perrachico pasa igual. O sea, los perrachicos están por el suelo
Y los setales los puedes, o sea, no estiras el rollo, es que huelen mucho a harina. Bueno, sale Clavariaefus truncatus. Le veis ahí que hemos hablado antes de él, el chupete famoso, el que está truncado, tiene como unas pequeñas arrugas. Y luego tenemos sabor primero dulce y luego amargo, como Armillaria melea, la Armillaria ostoya, todas las armillarias que tienen su anillo. Armillado significa brazalete, en este caso con anillo claro y adherente. Lactarius blenius, que es muy común en los ayudos del norte, aquí yo creo que no lo veis, que es como verdoso, que también el látex al principio te confías porque parece dulzón y luego ya pasa a ser un sabor amargo. Y luego Lactarius turpis, típico exclusivamente micorrizante de bétula, de abedul, en este caso. Los turpis sí los podéis ver aquí en Canencia, en el abedular y en el abedular de Somosierra. Ahí está, ¿vale? Y son un Lactarius muy feote, que tiene un color como verdoso oscuro, con látex blanco que al principio es dulzón y al final pasa a ser bastante desagradable. Luego, sabor dulce permanente. Pues tenemos la Auricularia auriculajudae, a pesar de esa textura que tiene cartilaginosa, tiene un sabor dulzón. El marzuelo, sabor, es permanentemente dulzón, pero sin ser excesivo. O sea, tiene un sabor siempre agradable, dulzón, pero nunca es excesivo. Para mí es la mejor seta. O sea, yo no soy. O sea, creo que fuera boletos, para mí es esto, pero cada uno tiene sus. Yo no como muchas setas, pero si hay marzuelo, sí me apetece. Vale, Pleutus aringi, que es suave y dulzón, la seta de cardo. La Flamonina velutipes o el conjunto que ahora son las velutipes, que son varias, que también son dulzonas. La manita faloides, si la habéis probado alguna vez, escupiendo el trozo, sabe dulce y sabe bien, ese es el problema de la manita faloides, entre otros más, ¿no? He metido ya adrede para que se sepa que no todo lo que es dulce y sabe bien es comestible, ¿vale? En este caso. Luego, el Indum repandum, la seta que se ha empezado a descubrir ahora, porque a mí me parece una gran seta, de textura diferente a todas las demás, de un sabor muy especial, incluso de una conservación bastante interesante, ¿no? Porque puede permanecer mucho tiempo y tal, aunque se parta en trozos, aguanta bastante. Y es una seta que tiene un sabor dulzón, pero no excesivo, suave, agradable. La Lepista paneaola tiene un puntito un poquito picante, igual que la Riqueni, si no son la misma, en este caso, que para, a mi juicio es la mejor lepista. Mejor que las que son tan viscosas o tan mucosas. La conocéis, ¿no? Que además está de berezo en algún sitio y sale. Luego, el Latiporus sulphureus, el otro día había un tipo recomendando su consumo en la página. Sí, hay que tener cuidado. A ver, que decir, estas setas. Sí, seta, sí, le llaman sabor a pollo, dicen. A ver, lo de sabor a pollo de Latiporus sulphureus, yo creo que es más bien una. Yo no lo he probado, ¿eh? Porque además es una seta que supone que produce un efecto antabú si consumes alcohol, con lo cual no se debería comer. Entonces, a mí cuando dicen una seta es comestible, pero no se puede tomar alcohol, si hay alcohol en sangre, no es comestible, eso es tóxico. O sea, es que se haya publicado antiguamente así, ya eso no se debe comer. Hay publicaciones actuales sobre la toxicidad de las setas que son muy interesantes en esta faceta, ¿vale? Entonces, el Atiporus sulphureus le llaman pollo, chicken wood, pollo de bosque, en inglés, pero por la pinta de pollo que tiene, no porque sepa pollo. Pero yo he puesto sabor a pollo porque lo citan y lo vais a leer como sabor a pollo. Pero yo esto no creo que sepa pollo. Luego, la macrolepiota procera no recuerda un poco a las pechugas de pollo si la hacéis empanada. Es como cárnico el sabor que tiene. ¿No recuerda un poco yo eso? El pollo rebozado. Sí, tiene mucho que ver el rebozo, también es verdad, pero a mí me hace una gran seta. Yo me acuerdo cuando estamos con Armando Guerra, le conoceríais mucho. Y yo estoy con Armando un tiempo ahí en el grupo que tenía en Delicias, en microscopía, y Armando siempre le preguntábamos, pero a ti, siempre pensamos que nos iba a decir una trufa o ¿qué seta es la que más te gusta? A mí, las parasoles en me encantaban esas setas. Bueno, pues los parasoles, las macrolepiotas, tienen un sabor particular, diferente a otras setas, también más como más cárnico en este caso. Concretamente Armando Guerra decía eso, que él la calvacio triforni que ha venido aquí, o la ulipa pura, que él las tomaba, dice, porque la seta no puede echarle dulce o salada. Dice, yo la hago en arroz con leche. Y después le echas canela. Y está buenísimo. No, hombre, Armando tenía una muy buena que decía, hay setas mortales, hay setas muy peligrosas y hay estómagos delicados para las restas. Les restan las setas como el santodermus y tal, que dice, eso se puede comer. Hay gente que le sienta mal. Gracias.
Bueno, textura de las setas, textura acartonada, en este caso pasamos a la textura. A ver, todas las bovistelas, que es ahora la Calvatia bovistela utriforme, la han cambiado 20 veces el género. Y en este caso la Ciatiformis, que ¿en qué se diferencia la Ciatiformis de la otra? Pero ahí lo veis, ¿eh? La tenéis que ver porque la esporada es morada, es muy curiosa. Si la veis, a ver, tiene escamas poligonales, la que tenéis ahí, la utriforme. Y tiene escamas no poligonales y adherentes, pero no excrescentes, esta. Pero a simple vista es grande, se parece. Lo que hay que ver es que estén secas, en madurez esporada. Entonces sí la vais a ver muy bien. Y esto lo veis que es una cosa morada, porque a ver, ¿para qué necesita una calvatia o una bovistela eso, ser tan liviano cuando es madurez esporal? ¿Por qué lo necesita? Buenas. Bien, para dispersar esporas. Yo el año que viene quería preparar una que se llama dispersión esporal de las setas y muchos mecanismos que tienen, ¿no? Entre otros las zaocorias que se lo llevan bichos, es muy interesante. Y esto es muy liviano porque cuando se seca necesita que lo transporte algo. Entonces se mueve con el viento, se mueve con el agua y va dispersando esporas. En este caso, si la comparo con la utriforme, en este estado son iguales, mismo tamaño, muy parecido, pero unas son marrones las esporas, utriforme, y estas son moradas. Ahí sí la vemos bien. Es que de esas hay más. Sí, ya. Calvatia frágil. Sí, luego hay un montón de ellas más. Las hay más pequeñas que esta, que son. Algunas tienen un ligero stipe, un ligero pie, en este caso no lo tiene. Y igual que de las bovistas famosas, de las tres que citan, luego hay 200.000 más. Es así. Vale, textura aterciopelada. El Auranthioporus croceus, que es una seta bastante rara, que yo solo he visto aquí en el Pinar de Gariñas de Buitrago de Lozoya, que es esa foto, no la volví a ver. Es una seta que parece un fieltro completo. Es muy bonita, es un color aure, así muy chulo, muy bonito, que yo la tenía en la carpeta, no la había identificado y con unas publicaciones di con ella al final. O sea, que es una seta que ¿alguien más la ha visto, esta seta por ahí? Es que es rarilla, ¿eh? Es una seta rara. Bueno, pues estaba en Pinus pinaster en Buitrago Lozoya. Y es como un fieltro, que además es un pseudo yesquero, o sea, es bastante grandecita. Y no llega a estar lignificada, a ser dura del todo, sino que es más bien ligeramente blanda y llamativo el color que tiene, afieltrado. La Fuscoporia torulosa, el antiguo Felinus torulosus, famoso, esto es un pedazo de esqueraco, además lignificado, que sale en la base sobre todo de encinas y de robles también, que tiene arriba un mogollón de algas terrestres y tal, y luego aparte una textura fieltrada, o sea, como pilosa incluso. Y luego la Tapinella trotomentosa, que tampoco es tan común, pero bueno, la habéis visto aquí en los pinares de Pinus silvestris, suele salir de vez en cuando. Esa sí la habéis visto, me imagino. Esta tiene textura terciopelado también en la parte del sombrero. Pie excéntrico, negro, y la textura del pie, que es oscura negra, es también como aterciopelada, en este caso. Y luego las famosas texturas cartilaginosas. Las auricularias más que las exsidias, porque las exsidias son más textura gelatinosa, en este caso, pero se pueden parecer. ¿En qué se diferenciarían las auricularias de las exsidias? Y lo has comentado tú antes. Las papilas. Está claro. O sea, unas son más o menos venosas y lisas, y las otras pueden ser venosas, papiladas. En el caso de la truncata que habéis visto antes por aquí, la glandulosa truncata, en este caso, ¿vale? Las papilas están muy bien desarrolladas, muy marcadas. Las papilas yo creo que en esta se ven bastante bien. Y aquí también. Sin embargo, las auriculares, en este caso la mesentérica, no tiene papilas. Vale. Textura coriácea. ¿Coriáceo qué significa? Duro, pero duro como un yesquero o duro que se puede más o menos... Una textura coriácea sería cualquiera, en este caso no lo he puesto, pero cualquier sterium o cualquier trametes. Eso lo puedes doblar, no está lignificado, pero es duro. En este caso. Y además duro desde el principio. La Cotricia perennis es común en algunas zonas de planifolios, sobre todo en coníferas. Aquí se la ve bastante, crece como unas rosetas. La de Adelopsis tricolor, yo aquí no la he visto en la Comunidad de Madrid, pero en algún robledal tiene que haber. En Alledos, en Cantabria, está lleno. Es súper bonita. Crece en rosetas como formando gabanicos. Y debajo tiene poros. Es muy bonita. Son unos poros elongados, bastante marcados. Luego, el Lentinus arcularius, el antiguo Polyporus arcularius, que
Este año ha salido aquí, siempre sale en Quercus pirenaica, es muy común, y en encinas también sale, que tiene el sombrero lleno de cilios, lleno de escamas, y los poros angulosos y poligonales muchas veces, muy separados. Y luego la Onia tomentosa, que no es tan común, que tiene el sombrero claramente lleno como de pelo, como una especie de cabellera, que también sale en las coníferas. Textura correosa. ¿El Pleutoso striatus es correoso al final? Al principio vale, pero al final, cuando ya es viejo, no es como tirar de un cinturón. La carne es como bastante correosa. Pues la típica textura de desde la Pleurataceae, la familia de estos, más o menos. De bastantes de ellos, además de las olembuelias también. O sea, sí, los Biofilum también son bastante correosos, efectivamente, sí, señor. Son bastante correosos. Son como muy gomosos cuando están frescos. Y luego se quedan como si fuese Son cuero. refinados, son ricos porque tienen una textura Efectivamente. agradable. Sin embargo, cuando se secan, Sí, se quedan muy correosos. secos, correosos. Suele pasar con las setas lignícolas. Generalmente esa textura No se suele... rehidratan. No se rehidratan. Ya. Eso suele ocurrir con muchas setas lignícolas, ¿eh? Claro, un cantarello se pone seco como Ya. y lo echas al agua y en 3 minutos está. No, y bueno, y las que hemos visto antes, cualquiera de las gelatinosas se rehidratan también. Bueno, Ceriporia reticulata es textura costrosa blanda. Las ceriporias son las típicas setas que solo miramos cuando no hay otras setas, ¿o no? A que nos vamos a lo de la madera cuando estamos en enero, joder. Yo me dedico mucho porque doy clases y necesito mirar esto, pero hay épocas y digo, joder, ahora hay de todo, pero estas llega enero, dar la vuelta a un tronco que está caído, unas ramas en el suelo, las giras y te aparece esto, te aparecen un montón de setas de las que nunca solemos mirar. En este caso, la reticulata, que tiene unos poros reticulados, un aspecto bastante marcado, parece una costra dura y no lo es. Es bastante casi gelatinosa la textura que tiene, o al menos cartilaginosa. Decía que eran las setas de bodega, Sí, ¿no? porque son, pues eso, putrefactas, así, no sé. Bueno, Una zona a eso yo, si alguien se dedica a yo no conozco mucha gente que se dedica a setas costra. O sea, quiero decir que la gente, hay cortinariólogos, hay rusulólogos, hay gente que se dedica a los sinocibes que ya tiene su el que. Pero la friquez puede llegar hasta ahí. Quiero decir que yo, fuera de una temporada, me puedo dedicar y avanzo mirando estas setas cuando no hay otras cosas en los meses de invierno. Y hay una variedad increíble y son súper complejas. O sea, hay setas muy bonitas así, porque son diferentes. Luego la textura costrosa dura, y ahí tenemos la muy bonita, la Tenara cerulea. Esa es muy bonita, que esa es muy llamativa. Parece que han pintado de color azul añil un tronco de un árbol. Es una está adherida al árbol. Y luego la Chondrostellum purpureum, también muy bonita. Por cierto, una seta que como aparecen los frutales, están muertos. Son setas es una plaga definitiva. Y tiene ese color púrpura que crece en grandes colonias y no deja de ser un yesquerillo, pero es bastante llamativa, bastante curioso el color que tiene. Luego la copriniosis atramentaria, textura delicuescente. Los Coprinellus, Coprinosis, Tulosesus, Parasola y Coprinus, 5, que se expandió aquí. No sé, hay alguno más ahora, lo mismo han sacado alguno más. Yo he dicho 5, pero hay alguno más. Lo que eran antiguos Coprinus, los hay delicuescentes y los hay que no lo son. Todos esporan en negro, unos manchan como la tinta, en la masa esporal en la delicuescencia, y los otros dejan los dedos manchados como si fuese polvillo. ¿Os habéis fijado en eso, no? Me imagino que habéis estado comprobando. Bueno, pues en este caso, el atramentaria y muchos más tienen textura delicuescente, hacen como la tinta. ¿Habéis contado alguna vez siempre lo de los nazis y que pintaban los salvoconductos? Yo también lo pongo en tela de juicio. No, pero yo lo he buscado eso y viene. Yo lo he buscado, pero no he visto ninguna fuente que sea de verdad. O sea, pero lo puedo creer porque, claro, la tara llega a muchos tiempos. Inglés fue el que descubrió que había Esporas. de Coprinus comatus en la firma de Hitler. Yo sí que sé que en legajos antiguos lo hay, porque eso sí lo he leído de alguna fuente, de algún archivo, y lo sabía. Se hacían o dibujos o firmas o tal, y se usaban tinta de alguna... Pero lo de los nazis, los salvoconductos, o sea, me lo puedo creer claro, por lo que pasó, porque la gente estaba muy tarada. Pero, joder. Resulta curioso
con fundamento científico. Es que si nos lo contamos unos a otros lo acabamos diciendo. Yo lo cuento siempre, ¿eh? Pero a ver si siempre le digo, dicen que, o sea, o se cuenta que, ¿no? Bueno, el caso es que se supone lo que, por lo que estamos hablando, si no lo sabéis, que creo que la mayoría lo sabéis, que se usaba como tinta, la tinta de los coprinos. Y yo sé que en alguna publicación que he leído, algún legajo antiguo, sí que aparece, pero como aparecen otras cosas de flores, de plantas y de tal, ¿no? Entonces, en este caso, dices, bueno, sí, también. Sí, esas cosas, sí, eso sí se usaba. Pues aquí tenemos más coprinos, es el Picacia, que lo conocéis, y el Comatus como coprinus, que lo conocéis también. A ver, textura elástica. Habéis traído Gymnopus fusipes. Eso más elástico que eso, difícil. La senderuela, los pies de la senderuela en todo caso, que son súper elásticos. Dime. ¿Elástico es goma? Elástico es tenaz y puede ser gomoso o más bien rígido, porque yo creo que sí. Tengo otra gomosa por ahí. Entonces, lo que comentabas tú antes, está el Liophyllum de Castes como textura elástica, que luego pasa a ser más bien correosa. Y está el Hygrophoropsis aurantiaca, el faso rebozuelo, que también la tiene así. Es bastante elástica la textura que tiene. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, estamos terminando. A ver, textura elástica y después coriácea. ¿Le pasa? ¿Habéis visto el Picipes badius, el antiguo Polyporus badius, alguna vez? Que crece al principio de forma más o menos gomosa y luego se hace bastante coriáceo. Este no es muy común. Yo lo he visto en Madrid y lo he visto en las Alledos del Norte si lo hay, pero no es muy común y tiene los poros muy apretados. Y el pie es negro, tiene un esclerocio abajo y está revistiendo la base del pie y eso hace que el pie sea negro como una especie de costra. Y está muy metido en el sustrato, con lo cual parece que no tiene pie. Y es grandecito, es un poliporus diferente a otros poros, muy apretados. Textura, como os he dicho antes, primero más bien ya rígida y luego ya coriácea, muy dura. Textura escamosa, escamas anchas y roturas. Por ejemplo, el Agaricus crocodilinus. ¿Cómo se ha llamado este históricamente? Es de los 1000 nombres. Macrosporus, Alberti, Urinastens, que aunque se supone que ahora ahí está el Urinastens y está este, se supone que las últimas publicaciones. Y este tiene crocodilinus, se llama así porque tiene la textura del sombrero en la madurez como rota en una especie de escamas parecidas al lomo de un cocodrilo, ¿no? Tiene una pinta así como de... Y le han puesto ese apellido. Este es un Agaricus enorme, el más grande de todos, tiene unos 30 centímetros de diámetro en máximo crecimiento, olor primero anisado y luego olor, dicen que a orina de caballo. Pero bueno, olor a cuadra. O sea, que es comestible, pero cuando empieza a madurar no hay quien se lo coma. Huele mal, pero ¿cuál seta no huele mal cuando madura? La mayoría huelen muy mal. Vale, el Chlorophyllum olivieri, que este no es muy frecuente, y es de la sección de los antiguas macrolopiotas de las que enrojecen y son tóxicas. Este sale en los Alledos del Norte. Es también de escamas anchas y con roturas. Y luego el Strobilomyces strobilaceus. ¿Qué significa estróbilo técnicamente? ¿Qué es un estróbilo? Es una piña, con lo cual esto parece es una seta piña, es un boletal con una textura fieltrada, o sea, seca, y con aspecto de piña, con unas escamas muy desarrolladas. Y con los poros grisáceos que se manchan de negro. Textura escamosa con escamas estrechas, la Armillaria gallica, por ejemplo. La antigua bulbosa, que tiene el sombrero con escamitas pequeñitas y el pie muy ensanchado terminado en un bulbo. Y es la única armillaria que no sale generalmente, no siempre, directamente en la madera, sino que sale en las raíces o por el suelo. Y este lo habéis visto, le conocéis. Escamosa con escamas hirsutas como si fuesen pelos de pincho. El Auriscalpium vulgare, muy pequeñito que suele salir en los estróbilos, en las piñas semienterradas. Muy bonita esta seta. Esponjosa y luego coriácea. El Pseudoinonotus diradeus, antiguamente era Inonotus diradeus, que exuda esas gotas por hidratación y queda revestido completamente esas gotas cuando está en un periodo de hidratación y en un desarrollo que no sea muy maduro. Y al final son de color ambarino, porque se parece a otros, y esta las tiene de color ambarino. La textura es esponjosa y luego dura, como le pasa a muchos yesqueros de este estilo. ¿Lo habéis visto alguna vez? Este es muy bonito. Luego, la gelatinosa de Ginosporangium clavariforme, por ejemplo,
que es como un moco colgando de gelatina, que están ahora en los juniperus, en los enebros. La Leotia lúbrica, muy común en el norte también, que es un ascomiceto de textura totalmente lúbrica, o sea, es totalmente gelatinosa. Y el Pseudoinus gelatinoso, yo en Madrid no lo he visto en un programa de tele que hicimos en los Pirineos, en los Avetales, pero sí lo he visto este año pasado en Asturias hace unas jornadas, en Pinus silvestris, con lo cual a lo mejor lo hay aquí en alguna zona de la sierra. Y es totalmente gelatinoso con hindos, con dientecillos. Luego coriácea, primero gelatinosa, la Flevia tremelosa, otra seta costra, que suele ser primero blanduzca y luego tiene una especie de poros elongados, como si fuesen venas, con aspecto de venas, y al final se hace dura también. Esta es de esas que hay que identificar en los perfiles de los troncos caídos. La textura grasienta, esta además seta mantequilla. Dicen que se parece a ácido butírico, esa butiracia, porque tiene como esa especie de grasilla que tiene por la parte del sombrero. Y es muy reconocible porque es la única rodocolibia o antigua colibia que tiene esa textura como grasienta. Las otras son como mucho más húmedas, pero no grasientas. Gruesa y consistente, la vimos antes, cistinuria hepática como textura. Antes la vimos en el sabor. Húmeda, Foliota flamans, que tampoco es muy común y es de coníferas. La habéis visto aquí alguna vez, me imagino. Es una seta que se la ve de vez en cuando aquí, en los pinos, en Pinus silvestris. Lacada, Ganoderma planatum, tiene en la parte del píleo del sombrerillo como una especie de costra, más o menos. Las hay más brillantes, las hay resinosas, que luego veremos también, pero esta es lacada, es como una especie de plano lacado. Liegenificada, la de Alea querquina, con los poros de adeliformes, que parecen como si fuese un laberinto. El Fomes fomentarius, el yesquero más común, con pinta de casco de caballo, pezuña de vaca muy claro. La Fomitiporia robusta, muy citada en guías y no tan común. Esa sale en roble y en el norte la he visto un par de veces. Es muy grande, además, con pinta de pezuña. Y el Felinus igniarius, típico yesquero de los salix, de los sauces que hay por aquí, por la sierra. Valle Lozoya, en la parte del río Lozoya, por Pinilla del Valle, hay bastantes Felinus igniarius, si queréis verlos. La textura mucosa, pues el Hygrophorus, cualquier Hygrophorus que no sea el marzuelo, casi todos son mucosos, o muchos son mucosos. El Personi es muy mucoso también, sale en encinas. La Mucídula mucia solo en hayas. ¿La Mucídula? Ah, del Personi, No del Personi, del marzuelo. el Hygrophorus, el Latitabundo. Ah, el Titabundo sí, la mucosa, la que llaman la llanega, llanega negra. Sí. La mucosa en algunos sitios también. Sí, limacinus, es el nombre que tiene. Luego, el Zuliangomices silinitus, el nombre imposible de la antigua. ¿Cómo era esta la antigua? Hombre, la limacela ininita, que era limacela, porque limacela significa como si fuese gelificado. Y esta se llama Zuliangomices silinitus. Textura pilosa, el Glophium sepiarium, también de aquí de pinos, que tampoco es nada común. El Inonotus ispidus, que a diferencia del que hemos visto antes, del Pseudoinonotus driadeus, solo exuda gotitas por la parte del himenio, por la parte de abajo, no por arriba. Y además arriba este es piloso. Y luego el Lycoperdon echinatum, porque se parece una bola de pelo, se parece un erizo directamente. De ahí viene lo de echinatum. Textura pruinosa, la asterofora lycoperdoides. ¿La he visto algunas asteroforas? ¿Por qué tiene las asterofora lycoperdoides arriba esa especie como de polvillo? ¿Eso qué es? No, el polvillo que tiene, esto. Eso es que parece igual que la matarra. Es como si fuera espora. Son esporas y aun teniendo una parte fértil formada por láminas, espora por el sombrero. Y sin embargo, la parasítica no, espora por las láminas. Es súper curioso. O sea, las dos parasitan rúsulas nigrigantes, algunos lactaris también, pero una espora por el sombrero y la otra por las láminas. O sea, que tenga un sentido de expresión esporal por el sombrero porque venga ahí y se lo lleve, lo entiendo. Pero ¿por qué la otra espora por las láminas? No lo sé, no tengo explicación. ¿Cuál? Vale. Luego el Copridiosis nivea, pues lo mismo. Tiene la textura como formada por pruina del sombrero, como un polvillo. En este caso, pruinosa. Textura resinosa, la que habéis dicho, Ganoderma lucidum. Una costra resinosa lacada.
Y este le conocéis bien además. Rugosa resquebrajada, pues la seta de chopo, el Ciclocibia egerita. Tiene el sobrero rugoso, como muchos agrocibes, que es donde pertenecían de esta generación. Textura suberosa, como si fuese corcho, el impronunciable. ¿Alguien sabe cómo se dice Sveinitzi realmente en alemán o como de donde venga? Es la impronunciable, Sveinitzi, ¿no? Pues esa tiene textura suberosa, como si fuese corcho. Y translúcida en este caso las arrenias, la espatulata, los marasmos supercilioides, los pequeñitos que salen a ver, son higrófanos, o sea, por humedad transparentan directamente luz. Les pasa a muchas micenas también. Viscosa, pues todos estos. La calocera, el suilus, el crogonfus, esta, antiguo Hygrophorus, perdón, Hygrocibes citacina, que ahora se llama Hygrophorus, la cónica, el Volvitius titubans, antiguamente llamado Vitellinus también, se queda pegado el dedo, si lo cogéis se queda pegado, es totalmente viscoso. Bien en tiempo, ¿no? Hemos quedado más o menos. Perfecto. Pues muchas gracias por vuestra paciencia.